Hola, buenos días, amigos y hermanos. Dios me los bendiga. Qué guste saludarle nuevamente después de unos días que hemos estado ausentes por motivos de trabajo. Pero bueno, acá estamos para compartir lo que dice la Biblia. Quiero leer Efesios capítulo 5, verso 26 y 27. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Poderosa palabra que nos regala nuestro Padre Dios en esta mañana sobre la iglesia del Señor. Cuando hablamos de concepto iglesia, en el mundo entero hay infinidades y miles de iglesias, pero el Señor a través del apóstol Pablo está hablando de una iglesia con una cultura y un estilo de vida no conforme a criterios humanos, a puntos de vista humanos, no conforme a filosofías humanas y mucho menos a doctrinas de hombres, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece, lo que debe de vivir para ser la iglesia del Señor. Entonces Pablo está hablando algo importante y un misterio poderoso en la analogía del matrimonio, y termina diciendo que es un misterio, y él dice, este misterio lo hablo respecto a Cristo y a su iglesia. Note cómo Pablo termina diciendo respecto a Cristo y a su iglesia. Y él nos está diciendo que Cristo murió para santificar a su iglesia con la palabra. O sea, cuando hablamos que Dios usa la palabra para santificar a la iglesia, para limpiarla a la iglesia, estamos tratando de entender acerca de una sana enseñanza de las Escrituras. Una enseñanza no adulterada, no mezclada con criterios o puntos de vista humano y mucho menos con filosofías humanas, sino con la palabra. Es lo que Dios limpia y santifica a la iglesia, atento, a la iglesia o a su iglesia. Entonces, miremos lo que dice Colosenses capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 22, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santo y sin mancha, irreprensible delante de él. Entonces Pablo le habla a los colosenses algo importante y está definiendo la muerte de Cristo en la cruz. Entonces él dice cuál fue uno de los grandes propósitos de Cristo, de su muerte en la cruz. Entonces él está diciendo que murió para redimirnos completamente. Cuando hablamos de redención completa, también entra la redención del cuerpo del ser humano, no solamente una parte, sino en parte integral es la redención. Y punto número 2 dice que Él murió y dio su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario para santificarnos en manera personal. Entonces, la santificación es, punto número 1, en manera personal y también en forma colectiva, porque en sí
la iglesia del Señor se compone por muchos miembros colectivamente, y lo que es la iglesia del Señor a nivel personal y colectivamente, Dios usa la palabra para santificarnos y nos deja claro de que el sacrificio de Cristo fue para santificarnos, para redimirnos y para santificarnos en manera personal y colectiva. Entonces, delante de Dios no se va a presentar una iglesia realmente que no esté pura, que no esté santificada, que no esté limpia por la palabra del Señor. No usa ritos ceremoniales, no usa otra cosa Dios, sino su palabra. Miremos lo que dice Efesios capítulo 1, verso 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, Pablo le está hablando a los efesios y le dice, Dios nos escogió, nos seleccionó, nos eligió intencionalmente. ¿Cuál es la intención de Dios con la elección de su iglesia? Que nuevamente en forma personal y colectiva seamos santos y sin mancha. Yo sé que puede haber sin fines de pensamientos y respuestas en el corazón y en la mente del ser humano. ¿Quién es santo hoy? No se puede vivir en santidad, no se puede vivir apartado del pecado. Bueno, ese es el llamado de Dios, a vivir una vida separada, apartada del pecado, para agradar a Dios. Porque Pablo dice, para ser sin mancha y santo delante de Él. O sea, no tenemos que demostrar absolutamente nada a un ser humano, a un hombre con capacidades limitadas, como somos todos. Tenemos capacidades limitadas. Dios no tiene capacidades limitadas. Sus capacidades son infinitas. Entonces Dios está diciendo a través de la palabra que nosotros no tenemos que demostrarle a nadie nuestro estilo de vida, de vivir santos y sin mancha, sino que tenemos que vivir delante de Él, caminar delante de Él, una vida de santidad y sin mancha. En otras palabras, una vida sin contaminaciones morales y espirituales. Entonces, ese es el llamado y la elección de Dios para aquellos que determinan de ser iglesia del Señor. Por eso dije al principio, dentro del concepto iglesia hay miles y sin fines de iglesias, de nombres de ministerio, y cada uno tiene su estilo de vida dentro de las cuatro paredes, pero cuando nosotros vamos a las escrituras, vamos a encontrar que el estilo de vida que le agrada a Dios no es de acuerdo a un concepto, a un punto de vista humano, a un criterio o a un formalismo de repente religioso que limita que Dios santifique y limpie la vida del ser humano, sino que el estilo de vida de la iglesia del Señor está plasmada y manifestada en su gloriosa y maravillosa palabra. Así que, mi amigo y hermano, siempre deseando desde mi corazón que cada palabra que comparto sea de gran bendición para tu vida y sobre todo que puedas conocer y entender lo que Dios dice en su palabra a través de las escrituras. Así que, mi amigo, mi hermano, un abrazo, muchísimas bendiciones, que tenga un día bendecido en el nombre de Jesús el Cristo. Dios me los bendiga, será